Queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre Cristo Rey. Sabemos que con la solemnidad de Cristo Rey termina el año litúrgico, así que vamos a compartir este tema tan bonito que es Cristo Rey. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Síganos en Faro de Esperanza. Queridos hermanos, con la solemnidad de Cristo Rey concluye el año litúrgico y es importante reflexionar y profundizar en lo que significa Cristo Rey. El Apocalipsis dice que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y es verdad. Pero ¿por qué Cristo es Rey? Como Dios tiene todo el poder, es omnipotente, pero también como verdadero hombre es rey porque Él viene a inaugurar el reino de Dios. Jesús trae un reino que no es de este mundo, reino de la paz, reino de la verdad, reino de la justicia, reino del amor. Y si estamos con Cristo Rey, tenemos vida eterna. Sí, Padre, qué maravilla, qué bendición. Yo quería mencionar el Evangelio según San Lucas, ¿no? En el capítulo 17 dice, el reino de Dios está entre nosotros. Y eso es un poco haciéndonos las preguntas, ¿no? ¿Cómo es el reinado de Jesús? O sea, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Es un ámbito o una jurisdicción, por decirlo de alguna manera, espiritual? Y aún dentro del espiritual nos da la libertad de seguirlo. Es un ámbito material, es un ámbito en cómo podríamos circunscribir este reino que ya está entre nosotros, Padre. Cuando hablamos de un rey en un sentido humano, hablamos de alguien que tiene poder sobre una jurisdicción, alguien que tiene poder incluso en el ámbito de una materia, se le llama rey. Pienso en el rey del fútbol, Pelé, Maradona, Messi, el rey del rock and roll, Elvis Presley, se ve que eres rockero, el rey del mambo, Pérez Prado. Muy bien. Eso lo sé por de mi tu papá. época. No, por mi papá. Cuando hablamos de alguien que tiene un dominio sobre alguna materia, también mencionamos la palabra rey. La palabra rey está conectada con el poder, con el dominio. En el caso de Jesús nuestro Señor, Él es rey como verdadero Dios, tiene todo el poder, pero también como verdadero hombre. Y si nos fijamos en Jesucristo, Dios hecho hombre, y nos fijamos en todo lo que Jesús hizo en su paso por este mundo, podemos caracterizar su realeza. Jesús es un rey poderoso, tiene todo el poder, por eso pronto en la iglesia se le dio el título de Pantocrator. ¿Qué significa Pantocrator? El que tiene todo el poder. Jesús es el Pantocrator, es un rey poderoso. Es un rey amoroso, porque su poder es el amor. El poder que tiene Cristo es su amor, su misericordia, su ternura. Es un rey cercano. Nadie está tan cerca de nosotros como Jesucristo. Si queremos hablar con Jesús, vamos a una capilla del Santísimo. No hay que pedir cita. Vas a una capilla del Santísimo y ahí te encuentras con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Rey más cercano que tenemos. Es un Rey también exigente. Sí, Jesús es un Rey exigente, porque Jesús nos pide que lo sigamos con radicalidad. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Por lo tanto, Jesús es un Rey todopoderoso, es un Rey amoroso, es un Rey cercano, el más cercano que hay, y es un Rey muy exigente.
Sí, padre. Bueno. Sí, Sí, perdón, Adrián, quería hacer un comentario sobre eso. O sea, usted nos está aclarando que sobre el reinado de Cristo, nosotros lo reconocemos como Rey, Rey del universo, pero a mí me gustaría un poco ahondar también en la fiesta de Cristo Rey, o sea, cómo así se instituye. Yo creo que nos remonta un poco al Papa Pío XI, ¿no? Hay una encíclica que él tuvo, el Quas Primas, de 1925, ahí se instituye la solemnidad. Incluso se menciona de que se estaba viviendo un contexto histórico en México, donde se estaba la secularidad, el nacionalismo, ¿no? Entonces un conjunto de guerras que estaban un poco en ese entonces, por lo cual se decide que se debe instituir esta fiesta con mucha fuerza, ¿no? Y esta reverencia a Cristo Rey del Universo. Eso me gustaría que podamos repasar un poco. Sí, el contexto en el que Pío XI instituye la solemnidad de Cristo Rey, el documento que has mencionado, Quas Primas, es el ámbito de un mundo que se está alejando de Dios, un mundo que ve a Cristo como un rival. Pensemos en el comunismo, en el socialismo, pensemos en lo que estaba pasando en México, que llevó a la reacción del pueblo católico. Estoy hablando de los cristeros y ese grito que pronunciaban con valentía, ¡Viva Cristo Rey! Y el Papa Pío XI quiere mostrar con esta solemnidad que Jesús no es un competidor. Más bien, ahí donde Cristo reina, ahí todo se pone en orden. Por eso se habla incluso del reinado social de Cristo. Si nosotros ponemos a Cristo en el centro de la sociedad, va a haber paz, va a haber justicia. Nos vamos a tratar como hermanos, porque Jesucristo no es un competidor del hombre. Jesús es el Salvador del hombre. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros colabore con Cristo en la construcción de su reino. Si nosotros colaboramos con Cristo Rey en la construcción de su reino, vamos a ser personas que en la situación concreta donde estemos, forjaremos un ambiente donde haya paz, justicia, caridad, donde nos tratemos como hermanos. Padre, y aquí hay algo que me parece muy importante, ¿no? El ser humano ha demostrado a través de la historia que no siempre ha elegido muy bien a sus gobernantes. Y ha sido como un péndulo, ¿no? Donde se ha ido balanceando un poco las tendencias políticas, pero en la mayoría de los casos verdaderamente no se ha logrado el reinado de Jesús, el reinado de Dios, el reinado de Cristo entre nosotros, un reino de amor, un reino de bondad, un reino de solidaridad, lo que Dios quiere para nosotros, el porqué el Señor nos creó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta encíclica y la instauración de esta devoción, de esta solemnidad tan importante, es como que nos marca algo importante, ¿no? Frente a las ideologías y frente a todas las cosas que se están presentando, tenemos que no solamente elegir bien. En el Perú estamos dentro de pronto entrando en un tema de elecciones, en el mundo constantemente están las personas eligiendo quiénes son sus gobernantes, pero en el corazón nosotros los cristianos debemos elegir con toda claridad a Dios como nuestro Rey, nuestro soberano. Él ya lo es, pero Él nos da la libertad a nosotros y nosotros no le hemos dado el lugar, Padre. Tanto así que ¿cómo coronamos nosotros a Jesús aquí en la tierra cuando estuvo con nosotros? Con una corona de espinas. Siendo sus mandamientos tan sencillos, 10 mandamientos que nos ordenan la vida completamente para poder seguir y estar en el reino de Dios, en el reino de paz, de amor y de bondad. 10 mandamientos nada más, el hombre no ha sido capaz, Padre. Y lo hemos coronado al Señor, lo hemos clavado en una cruz y una corona, una burla a su majestad, una corona de espinas. No nos olvidemos de ese diálogo que hay entre Pilato y Jesús. Pilato le dice a Jesús, ¿eres rey? Y Jesús le contesta, tú lo dices, pero mi reino no es de este mundo. Y esto es importante remarcarlo. La Iglesia señala con claridad que no debemos confundir el reino de Dios con el progreso material. Al mismo tiempo, la Iglesia señala que tenemos que preocuparnos por construir una sociedad más justa, más solidaria, hay que preocuparnos de los pobres, de las personas necesitadas, pero el reino de Dios es mucho más. La Iglesia no es una ONG
La Iglesia no es una institución que se dedica solamente a cuestiones sociales. El reino de Dios es mucho más, es el reino de la vida eterna. Por eso es muy importante ver la verdadera imagen de Cristo Rey. Cristo es el único que trae vida eterna. ¿Que debemos preocuparnos por los pobres? Por supuesto que tenemos que preocuparnos por los pobres, pero no nos olvidemos que hay vida eterna y que el único que trae vida eterna es Cristo Rey. Hacemos una pausa y volvemos. Alabemos a Dios, faro de esperanza. Padre, retomamos el programa. Anteriormente estuvimos tocando en un programa anterior sobre el diablo, cómo no hablar de Cristo, Rey del Universo, que gobierna y reina nuestras vidas, ¿no? Usted en el primer bloque mencionó algo del año litúrgico. Con la solemnidad de Cristo Rey cerramos el año litúrgico. Entonces, esto nos lleva como que a una reflexión de que cerrar nuestro año litúrgico nos lleva a una mirada del reino definitivo de Dios, a la parusía, a un mensaje de alguna manera de esperanza, el hecho de poder cerrar todo lo que vivimos los cristianos con las diferentes festividades durante el año, que inicia con el Adviento, y después le voy a preguntar un poco más para desglosar lo que es el año litúrgico, pero un poco ver ese camino que tenemos como año litúrgico que nos lleva finalmente a concluirlo con esta solemnidad. ¿Cómo podemos tomar ese mensaje o esa reflexión a cerrarlo con esta festividad? En primer lugar, habría que explicar qué es el año litúrgico. El año litúrgico es la forma como la Iglesia distribuye el tiempo para que celebremos el misterio de Cristo. ¿Qué es lo que se celebra en el año litúrgico? El misterio de Cristo. El misterio de Cristo implica recorrer la vida de Cristo. Por eso, en el año litúrgico celebramos la Navidad, la Epifanía, el bautismo de Jesús, el ministerio público de Jesús, la pasión del Señor, la muerte de Cristo, la resurrección, el envío del Espíritu Santo, y concluimos con lo que se llama el último acto salvífico de Cristo en la historia, que es la parusía. ¿Qué significa la palabra parusía? Significa venida. En la época de los romanos, cuando un emperador o una persona importante iba a ir a un pueblo, se decía que era la parusía, era la venida, la visita del emperador o de alguien importante, y la gente se preparaba para recibirlo correctamente. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesús, la venida gloriosa, y con ese acontecimiento que es la parusía va a concluir la historia, termina la historia y llegamos a la plenitud del reino de Dios. Porque ahorita no hay plenitud en el reino de Dios. Ahorita vemos que en el mundo hay maldad, en el mundo hay trigo y cizaña, todavía no estamos en la plenitud. Estamos esperando esa plenitud, esa consumación del reino de Dios que se dará con la segunda venida del Señor, la venida gloriosa de Jesús. Padre, y ahí será la iluminación de las conciencias, de que las almas puedan ver el estado real de cómo se encuentran frente al Señor, y cuando llegue Jesús vamos a tener todos muy claro que Él es el que es el verdadero Rey. Estabas utilizando el lenguaje de Garabandal, muy místico. Sí. El catecismo lo dice con claridad. Jesús va a venir por segunda vez y todos van a resucitar. Entonces tenemos junto a la parusía un segundo acontecimiento, la resurrección universal. Ahora, unos resucitarán para la gloria y otros para la condenación, porque el cielo y el infierno son estados eternos. El mundo se va a transformar, es la renovación escatológica del mundo. El mundo no será aniquilado, el mundo va a ser transformado para reflejar la gloria de Dios, y vendrá el juicio final. Entonces, junto a la parusía tenemos la resurrección universal, la transformación escatológica del mundo y el juicio final. Y en el juicio final se verá la verdad de todos. Por eso se dice que el juicio final es el triunfo definitivo de la verdad, de la justicia y del amor. Es el momento de la plenitud de la verdad. Ahí se verá quién es quién. ¿Cuántas personas han muerto calumniadas?
¿Cuántas personas han muerto también con fama de santidad y no han sido nada santos? Por eso es importante el juicio final. Es importante que se vea la verdad de todos. Y todo será para la gloria de Dios. Sí, Mari quería hablar. Cuéntanos un poco de Siloé, por favor. Sí, la mirada de esta festividad es más que nada como que la plenitud del reino eterno de Dios, ¿verdad, Padre? Nosotros como Siloé nos identificamos mucho con esta fiesta, usted Siloé, Padre, ya que celebramos en todas las fiestas de Cristo Rey nuestro aniversario, nuestra renovación con nuestro apostolado, con la misión y ese encargo que Dios nos ha dado como una comunidad, como un ministerio. Hace 14 años ya. Entonces, solamente para un poco aclararle a las personas, porque hablamos del cierre del año litúrgico, solo un detallito para que nos aclare usted mejor, Padre, cuándo se cierra, qué fecha específicamente, ¿no? Porque nosotros nunca tenemos una fecha exacta porque sabemos que la fiesta de Cristo Rey varía año tras año. Entonces, ahí de repente usted un poquito nos puede explicar. Lo que pasa es que el año litúrgico, es decir, la forma como la Iglesia organiza el tiempo para celebrar el misterio de Cristo, no se rige por el calendario civil que tenemos, sino que todo parte de lo que significa el tríodo pascual. Y la Iglesia, ¿cómo establece la fecha del tríodo pascual? Es decir, Viernes Santo, el Sábado Santo y Domingo de Resurrección, guiándose por el calendario judío que tiene su propia forma de distribuir el tiempo, porque la Iglesia coloca el Viernes Santo en lo que se llama en el calendario judío el 14 de Nisán. Ahorita sería un poco complicado explicar esto, pero los judíos organizan sus fiestas según un calendario que no es solar, sino es lunar. Y eso es lo que toma la Iglesia, y por eso cada año va cambiando las fechas de Semana Santa, porque la Iglesia se apoya en el calendario judío, no en el calendario que nosotros tenemos. Y por eso también cambia la solemnidad de Cristo Rey en su fecha cada año. Padre, y si hablamos de un Cristo Rey, Siloé tiene el carisma bastante identificado, ¿no? Sobre todo promoviendo las adoraciones eucarísticas. De repente ahí también intervienes un poco, Adrián, en el tema de que si tenemos un rey, tenemos también una reina, Padre, la reina de todo lo creado, podemos decirlo así. Por supuesto, donde hay un rey hay una reina, y además es muy bíblico, porque en la Biblia a la mamá del rey se le llamaba la Gebirá, era un título. La Gebirá significa la madre reina con poder intercesor. Nosotros tenemos un rey que es Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenemos a María como reina. Ella es la primera que quiere que Cristo reine en nuestros corazones. María es la primera que quiere que Cristo reine en nuestros hogares. María es la primera que quiere que Cristo reine en el mundo. Cuando la Virgen le dice a los pastorcitos, al final mi inmaculado corazón triunfará, en definitiva está hablando del triunfo de su Hijo, el Rey. Padre, nosotros dentro de Siloé, tú lo sabes, siendo parte nuestra como ministerio, tenemos el reto y la meta de que el Señor sea adorado en todo el mundo. Por eso es que silenciosamente hace tanto tiempo, ya son 14 años en la fiesta de Cristo Rey, vamos a cumplirlos, yendo por diferentes lugares con esta misión, en la adoración eucarística y sobre todo a ponderar mucho el valor inmenso, maravilloso de la Eucaristía. Y a través de ese encuentro con el Señor, proclamarlo como un rey. Nosotros tenemos siempre y estabas mencionando tú lo de la parucía, una manera de salir, de terminar las adoraciones cuando invocamos este grito de combate, este grito de batalla, ¡Viva Cristo Rey! Y quería un poco también hacer mención de esto porque al grito a la proclamación de este grito de ¡Viva Cristo Rey!, muchas personas a través de la historia entregaron su vida como mártires, fueron asesinados, fueron aniquilados, porque no es un secreto que la religión católica cristiana ha sido siempre la más perseguida en el mundo. Entonces yo quería, ahondar un poco en esta realidad, porque nosotros estamos luchando por el reino de Dios, ¿no? Pero la realidad es que el pueblo católico ha sido siempre muy perseguido. Y ese rey que queremos proclamar
lo tenemos todos los días en la Eucaristía y mucha gente no ha podido caer en esa magnitud, ¿no? En esta gracia. Cuéntanos un poquito de eso. Jesús ha dicho que el reino sufre violencia. Y Jesús dice, los violentos arrebatarán el reino. Pero hay que entender bien esto. No se refiere con estas palabras Jesús a que tenemos que suscitar el odio o agredir a alguien para extender su reino. Jesús dice, los violentos arrebatarán el reino. Es decir, los que se hacen violencia a sí mismos. Aquellos que no se dejan llevar por sus malas inclinaciones. Aquellos que se convierten de verdad. Y cada uno de nosotros está llamado a convertirse, a dejar que Cristo Rey nos transforme. Y tocando el punto que ha señalado, hoy en día hay verdaderas masacres hacia comunidades cristianas que lamentablemente no son noticia. Hoy en día se están masacrando a cientos, a miles de cristianos en Nigeria, por ejemplo. Tenemos que rezar por esos hermanos que están dando testimonio de Cristo, del reino de Cristo, y también nosotros tenemos que ser mártires. Quizás no nos maten, como pasa lamentablemente en Nigeria, pero sí por mantenernos firmes en los valores del reino, firmes en nuestras convicciones católicas, nos van a insultar, se van a burlar de nuestra fe. Pero con nuestra vida, y no solamente con nuestras palabras, tenemos que decir, ¡viva Cristo Rey! Padre, ya como palabras finales, me gustaría que usted nos conduzca con unas palabras de reflexión para hacer a Cristo nuestro Rey, el Rey de nuestras vidas, asimismo a María, aprender a quererla y amarla y a reconocerla también como Reina de nuestras vidas también, Padre. Condúzcanos con unas pequeñas palabras. Podríamos utilizar esta imagen que a veces la he usado para hablar de la realeza de Cristo y la realeza de María. Hay que pedirle a la Virgen que Cristo reine en nuestra mente, es decir, que nuestros pensamientos sean siempre limpios, que nuestros pensamientos sean tales que agraden a Jesús. Hay que pedirle a la Virgen que Cristo reine en nuestra vista, que nuestra mirada sea limpia. Hay que pedirle a la Virgen que Cristo reine en nuestra boca, que digamos la verdad, que nuestras palabras sean constructivas, no destructivas, que nuestras palabras lleven siempre a los demás al bien. Hay que pedirle a la Virgen que Cristo Rey reine en nuestro corazón, para que amemos a Dios sobre todas las cosas y luego de Dios el prójimo, empezando en la casa. Y hay que pedirle a la Virgen que Cristo reine en cada uno de nuestros actos, que en cada una de nuestras acciones esté la huella de Cristo Rey. Muchas gracias por su atención y que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones y ánimo en Jesús, José y María.